el aire Radio Tupambaé, LRH 202, 1150 kHz, AM. LRH 312, 105.9 MHz, FM. Con estudios centrales, en calle Sarmiento, 1847, séptimo piso. Ciudad de Posadas, provincia de Misiones, República Argentina. Con un oído en la escuela. Un programa dedicado a la educación católica, para analizar y reflexionar el hecho educativo en los contextos actuales. Con un oído en la escuela, un programa dedicado a la educación católica, para analizar y reflexionar el hecho educativo en los contextos actuales, para encontrarnos, dialogar y crecer como comunidad educativa de la Diócesis de Posadas. Con un oído en la escuela. Segunda temporada. Idea y realización. Junta de Educación Católica y Secretaría Episcopal para la Educación Católica de la Diócesis de Posadas. Puesta en el aire. Radio Tupambaé. 10 de la mañana, 4 minutos. Bienvenida a toda la audiencia de Radio Tupambaé, un programa más de Con un oído en la escuela para compartir con ustedes hasta las 11 de este día sábado. Bastante frío para mi gusto, pero bueno, me dijeron, es lo que nos corresponde en otoño, así que aguantá. Así que bueno, así los estaremos acompañando con alegría para conocer más. Ya les voy adelantando. Tema central que vamos a trabajar hoy o que vamos a tratar de aprender juntos también, una reflexión sobre la semana de mayo en nuestra región puntualmente. Ya está con nosotros, por supuesto, nuestro invitado, a quien vamos a presentar enseguida. Está con nosotros en los controles técnicos el señor César Duarte, bien abrigado pero firme ahí para acompañarnos hasta las 11. Está todo el equipo, por supuesto, de la Secretaría de Educación Católica, de la Junta de Educación Católica, todos los que hacemos semana a semana con ustedes, con un oído en la escuela. Le mandamos un saludo grande a Zoraida Miño, a Luciano Matijas, a toda su familia. Especialmente hoy queremos saludar a Juan Pablo, que está de cumpleaños y por supuesto disfrutando de su familia, siendo muy mimado por su papá y por su mamá Natalia. Así que a todos les mandamos un cariño enorme. Muy feliz cumpleaños, Juan Pablo, ojalá lo disfrutes, la pases muy lindo. También les mandamos un saludo grande en nombre de el presidente de la Junta de Educación Católica, el padre Luis Alonso Freiberger, con quien estuvimos hace un ratito en una reunión del Consejo Pastoral Diocesano, y manda un saludo enorme para toda la comunidad educativa que sintoniza sábado a sábado con un oído en la escuela. Mi nombre es Carla María Turco y hasta las 11, como les decíamos, les estaremos haciendo compañía. Pero vamos a empezar como empezamos siempre, poniendo todo en manos del Señor, especialmente dejando todo en manos del Espíritu Santo. Esta semana que recordamos hechos importantes en nuestra patria para pedirle al Espíritu Santo que siga intercediendo por cada uno de nosotros, en especial por la Argentina, por supuesto por el mundo entero, pero le pedimos por nuestro país para que no deje de guiarnos por el camino del bien y de la justicia. Nos ponemos en presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones.
Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Está con nosotros ya, por supuesto, nuestro invitado especial. Él es el profesor Cristian Neri, secretario del Profesorado de Educación Secundaria de Historia del Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya, profesor investigador del Centro de Investigaciones Históricas Guillermo Furlon, también del Montoya, y docente en esta misma casa de estudio, egresado de la casa también, y que actualmente, nos comentaba ahora fuera de aire, está estudiando su licenciatura en la Universidad Católica de las Misiones en la UCAMI. Bienvenido, Cristian, gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias a ustedes por invitarme, y bueno, buenos días a Carla, a toda la audiencia. Un gusto realmente para mí. Le decía hoy a Carla que es la primera vez que voy a estar participando de un programa radial, así que estoy muy contento de esta experiencia y de poder conversar un poco acerca de la historia y de diferentes cuestiones que tienen que ver con la enseñanza de la historia y con la educación, ¿no? Y qué importante, ya vamos a ir haciendo ese recorrido, pero fuera de aire también lo conversábamos, qué importante es conocer nuestra historia, la enseñanza y poder reflexionar críticamente, nos decía Cristian, así que la propuesta de hoy es esa y esperamos que ustedes nos acompañen. Para empezar a pensar esta semana de mayo, Cristian, ¿cómo era el contexto internacional? ¿De qué estamos hablando? ¿Dónde estábamos por esa época? Bien. Bueno, como bien decís, por ahí conviene en el recorrido que vamos a hacer acerca de cómo se vivió el proceso revolucionario en nuestra región, comenzar por un poco una descripción sintética de cuál era el contexto internacional. En especial recordar cuáles eran las ideas generales, las ideas políticas o el clima político general que primaba, digamos, a nivel internacional. Estamos en el siglo XIX, ¿no? Un siglo que va a ser bastante inestable en cuanto al desarrollo de procesos políticos, tanto en Europa como en América, ¿no? Y va a ser un siglo donde las ideas o el proyecto político de la Ilustración se va a poner en marcha, se va a poner en práctica, ¿no? Y esto ya venía ocurriendo desde el siglo XVIII, en realidad, cuando se inician las revoluciones, llamadas las revoluciones liberales o las revoluciones burguesas por otros autores, que venían justamente a cuestionar o a intentar cambiar lo que se conocía como el antiguo régimen, ¿no? Estos estados absolutistas en los cuales existía una diferenciación social basada en privilegios, ¿no? Uh-huh. Y básicamente con este proyecto de la Ilustración, de modificar esta realidad política, esta realidad social, con diferentes maneras y caminos de hacerlo, ¿no? Es como nosotros entendemos a un siglo XIX en el cual van a producirse estos procesos de revolución e independencia. Igualdad, por ejemplo, fraternidad, estoy pensando. Claro, por ejemplo, la Revolución Francesa, que es considerado como un hecho o un acontecimiento, un hito que marca, digamos, el paso a una nueva edad histórica, un nuevo periodo histórico que es la edad contemporánea. Tuvo una influencia muy importante en todos los aspectos de la vida, ¿no?
tanto en lo político, en lo social, en lo económico también, ¿no? Y Europa, por ejemplo, atravesó un periodo de muchísima inestabilidad, porque la Revolución Francesa tuvo varias etapas y en sus etapas finales ocurre el advenimiento o el ascenso, si se quiere, de Napoleón Bonaparte y el inicio de un imperio napoleónico, ¿no? Que va a empezar a expandirse por toda Europa, abarcando casi toda Europa, y llevando el proyecto de la Revolución Francesa, si se quiere, o los ideales de la Revolución Francesa, a todas partes donde podía, ¿no? Uh-huh. Y en ese desarrollo de ese proceso histórico es cuando Napoleón se ve enfrentado a Inglaterra, ¿no? Como dos exponentes de un poder, de un equilibrio, digamos, de poderes políticos que estaban hasta ese momento buscando como un equilibrio dentro de Europa, ¿no? Uh-huh. Eso hizo que toda Europa esté convulsionada, digamos, por estas guerras, y puntualmente a España afectó muchísimo esta cuestión, estas circunstancias, porque al ser aliada de Francia estuvo directamente enfrentada con Inglaterra, ¿no? Con Inglaterra. Y eso tuvo consecuencias muy importantes porque, por ejemplo, una de ellas fue que la Armada Española, es decir, toda la flota española, en su mayoría terminó siendo destruida, digamos, en una batalla que fue la batalla de Trafalgar, y de algún modo España se vio privada de poder contar con estos recursos necesarios para controlar un imperio que realmente era muy extenso alrededor de todo el mundo, ¿no? Y esto afectó, digamos, en cuanto al control que podía ejercer España sobre sus dominios, ¿sí? Claro. Y así también la Revolución Francesa y los ideales de la Revolución Francesa y del liberalismo, no solamente, digamos, tenemos que pensarlos en Europa, sino que también habían llegado a América hace un buen tiempo ya. Eso se vio constatado, digamos, con lo que fue la Revolución Norteamericana en 1776, uh-huh. Y después en toda una serie de hechos históricos que ocurrieron en toda Hispanoamérica también, y que ya se avisoraba un clima de revolución o en el cual estas ideas empezaban a circular y empezaban a tener seguidores, adeptos, digamos, representantes que cuestionaban toda esta cuestión que hablábamos de la desigualdad social, la desigualdad política, la desigualdad económica, y bueno. O las cuestiones sociales así por privilegios, digamos. Exactamente, o que, sí. Que la dignidad pasaba por esos lugares, sí. O la posibilidad de libertad. Mientras te escuchaba, Cristian, pensaba, a veces hablamos de globalización ahora, y creemos que es un fenómeno como de ahora, y que entonces hace que todo lo que pasa en un lugar del mundo sin duda tenga que ver en lo que estamos viviendo hoy, pero en realidad si miramos nuestra historia, son movimientos o son cuestiones, vos venías relatando, pasaban en Europa, pero también se trasladaron a América, cómo vinieron acercándose a hoy nuestra región, digamos. O sea, que quiere decir que cuando pensamos en cuestiones sociales no son explosiones que hay así alejadas, sino que son ideas que vienen como acercándose a nosotros, digamos. Sí. Hace un rato hablábamos antes de que inicie, ¿no?, la transmisión, de cuál es el sentido de la enseñanza de la historia, y por ahí, con esto que vos mencionás, es otro de los aportes que puede hacer la historia en cuanto a que podamos reconocer de que hay hechos históricos o procesos históricos que tienen diferentes duraciones, uh-huh. ¿no? Muchas veces nosotros en el estudio de la historia nos centramos en los acontecimientos que son de corta duración o de media duración, algunos procesos, pero hay otros, como por ejemplo lo que puede llamarse como la historia de las mentalidades o de las ideas, que son de larga duración, ¿no? Que son procesos que se inician en algún momento y transcurre como varias etapas o un progreso en el cual se van desarrollando, ¿no?
Claro. Esto que decía, lo de la globalización, parece que es algo totalmente propio de nuestra sociedad, pero en realidad podríamos decir que la globalización se inició en el momento en el cual comenzó la expansión europea, digamos, la expansión europea, que empezó a llegar a Asia, que empezó a ocupar parte de África, América. Es como que ahí el mundo comenzó un nuevo proceso de interrelación mucho más aceitado, digamos. Claro. Y bueno, y llega hasta nuestros días. Eso. Por supuesto que las tecnologías Obviamente, hoy hacen que estos procesos sean mucho más rápidos, si se quiere, o en el instante. Sí, pero, volviendo entonces, Cristian, sobre la Semana de Mayo de 1810, hablamos un poco del contexto histórico internacional, pero ¿qué empezaba a pasar acá? Entendiendo también lo que nos compartiste de España, ¿no? Que España se estaba viendo debilitada y bueno, nosotros dependíamos de España, ciertamente. Sí, bueno, como decía, estas ideas, digamos, o esta búsqueda de proyectos políticos alternos o que cambiaran la situación, ya estaban circulando en América, ¿no? De hecho, muchas veces nos olvidamos o muchas veces no tenemos muy presente de que hubo un 25 de mayo de 1809, por ejemplo, un año antes de 1810, en lo que fue la zona del Alto Perú, digamos que hasta ese momento integraba el Virreinato del Río de la Plata, y donde ahí de alguna manera comenzó ya un proceso revolucionario, porque fue uno de los primeros lugares donde se formaron juntas de gobierno. Si bien ese proyecto no prosperó porque fue reprimido y fue contenido, digamos, por las fuerzas realistas, pero fue como un antecedente de nuestro proceso revolucionario. Lo que nosotros tenemos como más aprendido, más estudiado, es lo que ocurre en la Semana de Mayo con centro o con foco en Buenos Aires, ¿no? Y bueno, para hacer una síntesis muy cortita de todo esto, es que a raíz de que llega a Buenos Aires las noticias de lo que estaba ocurriendo en la península ibérica, de cómo las tropas napoleónicas habían logrado disolver la Junta de Sevilla, bueno, las autoridades virreinales quedan, digamos, un poco destituidas de la autoridad, ya que el organismo que las había nombrado dejó de existir, digamos. Entonces sus títulos como autoridad perdieron legitimidad, ¿no? Y eso aceleró el proceso revolucionario aquí en el Virreinato del Río de la Plata. Alrededor del 18 de mayo, ¿no?, que tradicionalmente tomamos como el día en el cual empieza la Semana de Mayo, que conmemoramos el Día de la Escarapela, pero también el 18 de mayo es cuando el virrey finalmente anuncia, digamos, lo que estaba ocurriendo, oficializa, por así decirlo, lo que estaba ocurriendo en España, lo que había ocurrido en España, que ya era como un secreto a voces, digamos, pero trató de contener lo máximo que pudo el virrey Cisneros, pero bueno, finalmente el 18 lo anuncia. Y a raíz de esto es cuando ya un grupo de los llamados hombres de mayo, de patriotas, que nosotros los tenemos como bien visibilizados, hay como Belgrano, Moreno, bueno, entre otros Pasos, bueno, entre otros, aceleran este proceso de revolución. El día 20 de mayo también es un día muy importante porque el virrey Cisneros tiene una entrevista con los jefes militares, entre ellos, digamos, Cornelio Saavedra. Y en ese 20 de mayo el virrey se da cuenta de que no iba a contar con el apoyo militar en caso de producirse un escenario desfavorable en el ámbito político local, ¿no? Y bueno, esa cuestión, el apoyo o no de las fuerzas militares fue decisivo, ¿no? Entonces, a raíz de eso se convocó un primer cabildo, que fue el 22 de mayo. De ese cabildo participaron alrededor de 250 personas, estimativamente, y finalmente el resultado fue que sí se formara una junta de gobierno, ¿no?
Debido a esto, el virrey, todavía haciendo uso de algunas estrategias políticas, para decirlo así de manera sintética, logró ser nombrado como presidente de esa primer junta que se constituyó, ¿no?, a raíz del Cabildo del 22. Cuando, digamos, los sectores revolucionarios y el pueblo se entera un poco de este ardid para poder burlarse un poco de las ideas que tenían o del proyecto que tenían, reclaman o exigen que se disuelva esa primera junta y se forme una nueva junta de gobierno, que esa sí fue la del 25 de mayo, ¿no? Que esta junta sí representaba los intereses y las ideas que predominaban en el momento en el ámbito político. Sí. Claro, porque era casi una suerte de decir, bueno, hacemos como que cambiamos, pero no cambiamos mucho con esa primera junta, digamos. Exactamente. Dónde iba a quedar realmente otra vez el poder, la toma de decisiones y demás. Entonces, desde ahí viene el reclamo. Cristian, te pregunto, pero así como para que me digas si lo estoy preguntando bien, vamos a hacer un cortecito musical y vamos a seguir hablando, pero quiero que vengamos cada vez más cerca. Sí. Revolución de Mayo de 1810, ¿podemos decir cómo se vivió acá en la región de las Misiones? Es mejor decirlo así, porque provincia no éramos. Exacto. Sí. ¿Podemos preguntar así o sí, cómo sí correspondería decir? Podríamos decir tranquilamente en Misiones. En Misiones. Porque, bueno, Misiones era una gobernación, era una división administrativa del Virreinato del Río de la Plata. Lo que sí es que esa administración o esa jurisdicción comprendía territorios mucho más extensos y amplios que el actual territorio de nuestra provincia. Que lo que hoy conocemos como nuestra provincia. Pero decir es que Misiones y el proceso revolucionario es correcto, digamos, porque sí existía Misiones como una unidad política, como una división administrativa del Virreinato del Río de la Plata. Sí. Bien, entonces, hacemos un corte musical o corte de publicitario, lo que nos mande el operador, y atentos que cuando volvemos, decía hoy Cristian, lo que hicimos fue un recorrido a nivel internacional y lo que ocurría concretamente en Buenos Aires. Pero ahora, después del corte, venimos acá, a Misiones. ¿Qué pasó en esta semana de mayo de 1810? Pasar solo vos, Plaza de Mayo, no podrás olvidar. A través de los años siempre fuiste un bastión, nuestro punto de unión, donde el pueblo expresó su alegría o dolor. Lo que has visto pasar solo vos, Plaza de Mayo, no podrás olvidar. A través de los años, si tu amigo más fiel fue el cabildo de ayer, que nos dio libertad y razón de creer. Plaza de Mayo, en tus entrañas mi país se fue formando. Plaza de Mayo, sos el reencuentro que mi gente soñó. Quiero cantarle a mi pueblo, a su fe y su tradición, a los que están aportando porque crezca mi nación, a la gente que trabaja por mejorar mi país, para los equivocados que cambiaron su raíz, al inmigrante que un día a mi patria le creyó, sembrando semilla y niños, a esta tierra se aferró, al que desesperanzado hace tiempo se marchó. Hoy, hermano, yo te digo, es tiempo de reflexión. Al que inventa paraísos sin conocer su lugar, de la Quiaca a las Malvinas, de la cordillera al mar, a los que están infectados sin vacunar su traición, les digo, el celeste y blanco es nuestro punto de unión.
lo que has visto pasar solo vos. Plaza de Mayo no podrás olvidar, a través de los años todo un pueblo vibró. El caudillo al balcón, las palomas se fueron con la revolución. Lo que has visto pasar solo vos. Plaza de Mayo no podrás olvidar, a través de los años hoy palomas están junto a la catedral, granaderos que velan por la libertad. Plaza de Mayo, Plaza de Mayo, en tus entrañas mi país se fue formando. Plaza de Mayo, Plaza de Mayo, sos el reencuentro que mi gente soñó. Somos la más creíble. Somos Radio Tupambaé 105.9 Posadas. Elijo ser profesor. Para el 2022, elijo el Montoya. Inscripción online abierta ingresando a www.isparm.edu.ar. Informate en Posadas. Envía un mensaje de WhatsApp al 0376 1547 28034. O escribinos a inscripciones@isparm.edu.ar. Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya. Junto a vos, para tu futuro. Iluminación. Reemplazar las lamparitas por las fluorescentes compactas o aún mejor, por las de tecnología LED. No dejar luces prendidas ayuda a ahorrar, así como mantener limpias las lámparas y pantallas. Recuerde que a mayor consumo abonará mayor tarifa. EMSA, Electricidad de Misiones, Sociedad Anónima. Bondi Ya es la nueva aplicación del Sistema Integrado de Transporte, pensada para hacerte la vida más fácil. Por ejemplo, Bondi Ya te detalla todas las paradas de cada línea. Al seleccionar una línea podés elegir cómo ver las paradas de esa línea de dos maneras, marcadas en un mapa o en forma de lista. Si elegís la opción mapa, te mostrará todas las paradas cercanas a tu ubicación, y al hacer clic sobre el icono de una de esas paradas, podrás ver los próximos arribos de tu línea. Bondi Ya es tu nueva aplicación. Por esto y mucho más, subite a Bondi Ya. El Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones lleva adelante una gestión traducida en calidad de servicio y contención a las instituciones públicas de gestión privada. El trabajo en equipo y la relación con todos los niveles educativos fueron los ejes de este 2021 junto a instituciones como la Escuela de Robótica, la Red de Escuelas Innova, el Ministerio de Prevención de Adicciones, la Fundación Emocionar, la Subsecretaría de Educación Disruptiva, Innovación e Investigación, Silicon Misiones, Polo TIC, EFA 4.0, Sumato Escuela, UNEFAM, la Agencia Universitaria, la Cámara de Representantes, entre otros. Cada una de ellas ha creado espacios que propiciaron el desarrollo del saber, desafiando al futuro con proyectos de innovación, congeniando metas en común, uniendo voluntades y dando espacios a la creatividad, sumando tecnología a las aulas, capacitándolos constantemente y cuidando que cada estudiante crezca en un ambiente saludable. Esto es el SPEM. Esto es trabajar por misiones. Rumbo a los 30 años. En la Agencia Tributaria Misiones seguimos previniendo el COVID-19. Contamos con diferentes canales de atención online. Todo trámite o consulta puede ser asistido mediante el 0810-444-5505, vía Facebook o en el sitio web institucional.
En casos de presentarse como última instancia, la Agencia Tributaria Misiones cuenta con la aplicación OneLine para hacer fila virtual previamente, llegar y ser atendido, sin esperar. Hoy, más que nunca, hay que cuidarse entre todos. En días de lluvia sabemos que una calzada mojada es peligroso. Por eso es importante disminuir la velocidad, mantener una distancia prudente y no frenar de manera brusca, acompañado del buen estado de los neumáticos. Dirección Provincial de Vialidad. Misiones. Mensaje: con un oído en la escuela. Una educación humanizada no se limita a ofrecer un servicio formativo, sino que se ocupa de los resultados del mismo en el contexto general de las aptitudes personales, morales y sociales de los participantes en el proceso educativo. Congregación para la Educación Católica, educar al humanismo solidario. De la mañana, 33 minutos, seguimos acompañándolos en Con un oído en la escuela, y antes de irnos al corte les decíamos con Cristian que nos íbamos a acercar entonces a mirar cómo era la situación en Misiones previo a esta revolución, teniendo en cuenta que, ya nos explicó Cristian, Misiones no era lo que hoy conocemos como nuestra provincia, era un poco más amplio el territorio, pero que podemos decir así, Misiones. Sí, bueno, Misiones, antes, en la etapa previa, digamos, al inicio del proceso revolucionario, venía atravesando unos años bastante complicados, ¿no? Uh-huh. Porque desde que se había ordenado la expulsión de los jesuitas y la desintegración, si se quiere, de lo que había sido los 30 pueblos, digamos, uh-huh. Estábamos en un periodo de decadencia, si se quiere, de lo que habían sido las misiones jesuíticas, ¿no? Uh-huh. Esto se podía constatar en el descenso demográfico notorio, digamos, que había en cada uno de los pueblos, también en que la productividad y la economía había decaído muchísimo, ¿no? Entonces no estábamos, digamos, como en el auge de lo que habían sido, digamos, las misiones jesuíticas. Uh-huh. Por otra parte, también Misiones siempre fue un territorio fronterizo, ¿no? Entonces siempre estuvo la cuestión de la amenaza portuguesa en las fronteras, digamos, y la situación política de Misiones, o la situación política y militar de Misiones, siempre fue delicada, digamos, en ese sentido. Esa amenaza era permanente. Y también lo que hay que mencionar es que Misiones, administrativamente hablando, dependía como de dos centros, o estaba como tironeada, digamos, por dos centros muy fuertes, centros de poder, digamos. Uno era Asunción y el otro era Buenos Aires, ¿sí? Si bien con una cédula de Aranjuez esa situación trató de corregirse, digamos, esa situación de superposición, digamos, de jurisdicciones, trató de corregirse, pero Misiones siempre estuvo como tironeada por Asunción y por Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Y esa era un poco la situación previa al inicio del proceso revolucionario. El proceso revolucionario en Misiones comienza a raíz de que ya el 27 de mayo
una de las primeras acciones que tomó la Junta de Gobierno en Buenos Aires fue el envío de circulares o de notificaciones a los territorios del interior del Virreinato del Río de la Plata, notificándoles acerca de lo que había ocurrido en esta semana de mayo de la que hablábamos anteriormente. Esas noticias llegan al territorio de Misiones alrededor del mes de junio, ¿no? A mediados de junio aproximadamente, ¿no? Teniendo en cuenta esto que decíamos, de que no se contaban con los medios de comunicación ni el transporte con los que contamos hoy, ¿no? Y todas las comunicaciones llevaban su tiempo, y esto tenía consecuencias en cuanto a la digamos, celeridad con la que se resolvían ciertos asuntos, ¿no? Más en un contexto de previo, digamos, al inicio de una situación de guerra, digamos. Toda esta situación de la comunicación afectaba, digamos. Complicaba eso. Sí. Y ante esta situación que vos decís, bueno, tironeadas Misiones, tanto por Asunción como por Buenos Aires, recibe esta información de qué es lo que está pasando con esta Junta de Gobierno en Buenos Aires. ¿Qué posición política, qué definiciones se toman acá en Misiones? Bueno, ahí hay que hablar necesariamente de Tomás de Rocamora, ¿no? Que fue el gobernador era gobernador de Misiones en ese momento. Y Tomás de Rocamora decide, al recibir esta notificación, decide a título personal adherir a la causa de Mayo, desde el primer momento. Entonces también podemos decir que Misiones es una de las primeras provincias, digamos, si se quiere, que se pliega a la causa de Mayo, que acompaña, ¿no? Y Rocamora toma esta decisión conociendo las circunstancias delicadas en las cuales se encontraba Misiones, amenazada por los portugueses por un lado, amenazada por Asunción y por Paraguay, porque lo que ocurrió fue que al contrario de lo que había ocurrido en Misiones, en Asunción Velasco, el gobernador de Paraguay, decidió no adherir a la causa de Mayo y jurar lealtad o fidelidad al Consejo de Regencia que se había formado en España, ¿no? Claro. Entonces, del lado, digamos, de Paraguay, quedó Misiones cercana a un foco contrarrevolucionario, ¿sí? Por otro lado, también Montevideo fue otro de los focos contrarrevolucionarios que también intentó coordinar esfuerzos políticos, esfuerzos militares con Asunción, y Misiones quedó como una cuña, si se quiere, como un espacio intermedio entre estos dos focos contrarrevolucionarios, por lo cual su situación fue muy delicada, ¿no? O sea que tomar esta decisión de acompañar la revolución o de sumarse a esta cuestión no fue sencillo y no dejó a quienes vivían en esa época acá en las mejores condiciones, digamos. Exactamente. Tuvo consecuencias directas, porque al poco tiempo de que se den estos hechos, el gobernador de Paraguay, Velasco, decide invadir el territorio, uno de los departamentos de Misiones, que era Candelaria, ¿no? Cruza el Paraná y ocupa el territorio efectivamente, ¿no? Argumentando de que lo hacía con el fin de defender la frontera de los portugueses. Los portugueses ya desde 1801, aprovechando toda la situación de guerra de España, habían avanzado sobre el departamento de San Miguel, que formaba parte también de Misiones. Ese departamento ya estaba ocupado por los portugueses desde antes, digamos. Y ahora el departamento de Candelaria quedó ocupado por las fuerzas paraguayas. A raíz de esto, el departamento de Concepción decide cambiar su como su primera decisión, inicialmente, digamos, influenciados por Rocamora, los subalternos decidieron acompañar a Rocamora en esto de la adhesión a la causa de Mayo, pero Concepción luego cambia esa postura. La que sí mantiene fue Candelaria, o sea, en Candelaria fue como el epicentro en el cual ocurre todo el proceso de legitimación simbólica, si se quiere, de Misiones
acompañando la causa de Mayo, porque fue en Candelaria donde se realizó un cabildo, del cual participaron los caciques del pueblo de Candelaria y de los otros pueblos que integraban este departamento, y donde se decidió acompañar a la causa de Mayo, donde además se leyó la proclama en español y en guaraní, y con el apoyo, manifestando el apoyo popular, digamos. Si hay un hecho simbólico que represente el apoyo del pueblo de Misiones a la causa de Mayo, es justamente eso que ocurrió el 8 de julio, pero de 1810, en el Cabildo de Candelaria, ¿no? Pero bueno, después vemos que las circunstancias políticas y militares eran muy complejas. Entonces, un poco esa decisión que se tomó en conjunto después fue resquebrajándose un poco, ¿no? Incluso el gobernador Rocamora decidió como retirar sus fuerzas hasta Yapeyú, y desde ahí un poco operar como cortando las comunicaciones entre Asunción y Montevideo. Pero el departamento de Candelaria y parte del territorio actual de la provincia de Misiones quedó ocupado por las fuerzas paraguayas. Hubo como un corrimiento ahí. Exactamente, hubo un corrimiento, sí. Y por ejemplo, desde el inicio también es importante decirlo, Misiones, o el pueblo de Misiones, los guaraníes, se movilizaron en apoyo de la causa de Mayo. Por ejemplo, hay otro hecho así como muy simbólico, que fue el envío de 30 jóvenes guaraníes a trabajar en la fábrica de pólvoras que se había instalado en Buenos Aires, ¿sí? Así que ese es otro hecho simbólico que muestra la participación de los misioneros en ese proceso revolucionario. Los misioneros que te escuchaba con atención y decía, no veníamos de una situación fácil, porque diezmados en todos los sentidos, no esa Misiones de las reducciones fuerte, creciente, sino con ya varios golpes previos. Sí. Era como un tiempo así con un signo negativo, si se quiere, como en descenso, de lo que había sido esa época que vos nombrabas, donde se alcanzó como el máximo esplendor de toda de los 30 pueblos y la región jesuítica guaraní. No, Sin embargo, tener presente esta participación no es menor. Cristian, este tipo de cuestiones, yo soy bastante más grandecita, pero no tengo presente de que la hayamos reflexionado en la escuela, en la primaria, en la secundaria, así mirar nuestra participación. Siempre nos quedamos mucho con la revistita de la escuela, de mirar lo que pasaba solo en Buenos Aires, y parece que fue el único lugar. ¿Qué reflexión te merece, o qué conoces o qué sabés que ahora está pasando en nuestras escuelas, o que quisiéramos que pase respecto de nuestra historia, digamos? Sí. Bueno, no podemos, digamos, responsabilizar completamente a la escuela de esto que vos mencionabas, de que anteriormente se estudiaba y se enseñaba una historia muy focalizada en lo que había ocurrido en Buenos Aires en cuanto a este proceso revolucionario, ¿no? Porque así fue un poco como se escribió nuestra historia argentina, ¿no? En un primer momento, la historia, digamos, oficial, o la historia que se escribió para legitimar la existencia de un Estado nacional, trató de un poco poner en un segundo plano, o no darle la importancia que se merece a las historias regionales, a las historias que ocurrieron dentro de las provincias y dentro de las regiones, tratando de, si se quiere, lograr como un discurso monolítico o hegemónico en cuanto al proceso de construcción del Estado, ¿no? Como trazando grandes líneas o puntos de desarrollo de Mayo, con otros puntos de la historia argentina. Y así fue un poco como se escribió en un principio la historia argentina. Luego ocurre todo un proceso de retorno a las historias regionales, de revisionismo, que todavía lo estamos viviendo, digamos, porque las historias regionales a nivel país, digamos, y a nivel internacional, también acá en Sudamérica, porque hasta ese momento por ahí eran regiones que ocupaban territorios de varios estados, ¿no? Como ocurre con la historia regional de Misiones, ¿no? Claro. Misiones ocupaba territorios del sur de Brasil, de parte del Paraguay,
de Corrientes, bueno, eran como mucho más amplios. Claro. Pero hay todo un regreso un retorno, si se quiere, a las fuentes, ¿no? Porque las fuentes, hablar de fuentes también en la historia es fundamental, porque si no todo queda como pareciera como en un plano de opinión o de interpretaciones, pero hay fuentes, digamos, que se están redescubriendo, revalorizando o retomando, que pueden ser las actas, documentos, decretos en un primer momento, testimonios de varios protagonistas de aquella época, también la correspondencia de aquella época, todo este tipo de documentos y otras fuentes que aportan otras disciplinas, otras ciencias, se están utilizando para reescribir las historias regionales, o al menos renovar, digamos, la mirada hacia las historias regionales, que no siempre coinciden con lo que establecía la historia, aquella historia más monolítica, o la historia nacional, sino que hay veces que los procesos iban por caminos distintos o a veces incluso enfrentados, ¿no? Así que todo esto es algo que está ocurriendo en el plano del desarrollo de la disciplina, de la historia como disciplina científica, como ciencia. Y esto de a poco va llegando, digamos, al currículum y llegando a la escuela, digamos, está trascendiendo eso y llegando a las aulas, ¿no? En general, yo creo que se han hecho avances muy importantes en cuanto al estudio de la historia regional, a la enseñanza de la historia como más cercana a nosotros mismos, pero todavía queda un largo camino, porque la escuela, digamos, también fue un producto del surgimiento del Estado Nacional y tiene esa capacidad de mantener, digamos, con muchísima fuerza algunas tradiciones y formas de enseñar que son propias de la etapa fundacional. Claro. ¿No? Hay como resistencias, por así decirlo, ¿no? Dentro de la escuela y bueno, pero yo creo que se han hecho avances importantes, especialmente porque se está produciendo material didáctico aquí en el ámbito local. Ayer, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Misiones se estuvo presentando el fascículo número 2 de la enseñanza de la historia regional en la escuela secundaria o en la secundaria, y bueno, esos son todos aportes que vienen a sumar muchísimo, ¿no? A la enseñanza de la historia en el nivel medio, en el nivel primario también, y también tengo que mencionar, digamos, al Centro de Investigaciones Históricas Guillermo Furlong, al Instituto Montoya en general, que ha contribuido también fue una preocupación del mismo Kemmerer esto, ¿no? De promover el estudio, la investigación histórica, para que se produzca un contenido para que llegue a las aulas, a las escuelas, ¿no? ¿Te parece entonces, y esto te parece que es importante que podamos, siempre en la inquietud, como decís, de Monseñor Kemmerer, incluso Monseñor Martínez también, en muchas propuestas que hace a nivel diocesano, nos pide que recuperemos nuestras raíces? ¿Te parece que es importante Muy esto importante, en la historia nuestra, digamos, de quiénes somos? Sí, totalmente, me parece muy importante, me parece muy importante también que menciones al obispado, que menciones a la iglesia como institución, porque generalmente cuando hablamos de educación uno asocia esto directamente con la escuela, ¿no? Y la escuela solamente es una parte de ese gran fenómeno que es el fenómeno educativo o la educación, ¿no? Entonces, pensar en la educación es siempre pensar en un proyecto político, digamos, es en un proyecto de sociedad. Y decía ya Aristóteles, según me enseñaron algunos profes, que la educación tiene que ser responsabilidad de la polis, o sea, de la sociedad políticamente organizada. Todos tenemos que hacernos cargos, todas las instituciones que conformamos la sociedad, los medios, la familia. Por supuesto que el Estado en su rol de una institución mayor o que abarca a las demás, pero es compromiso de todos, ¿no? Entonces, todos tenemos que estar comprometidos con un proyecto educativo, con la educación, y tenemos que, como sociedad, reflexionar en el sentido de la educación, para qué educamos, ¿no? En ese sentido, en ese
con ese objetivo, digamos, la historia tiene, digamos, bastante que aportar, porque hablábamos hoy, antes de iniciar el programa, ¿cuál es el sentido de la enseñanza de la historia en la escuela? Obviamente que conocer nuestro pasado, conocer nuestra identidad cultural, ¿no? Todo esto, pero también en el desarrollo de competencias o de habilidades, de capacidades, digamos, que contribuyen a la formación de un ciudadano pensante, que reflexione, que se pregunte el porqué de las cosas, que pueda entrever también los intereses que existen circulando en diferentes ámbitos, en la sociedad en general, y creo yo que ese es el sentido, ¿no?, de la enseñanza de la historia. Conocer el pasado, que sí es muy importante, muy valioso y muy rico, pero es que eso tenga una aplicación directa en cuanto a la sociedad actual, al ciudadano que proyectamos actualmente, ¿no? Claro. Sea un ciudadano pensante, ¿no? Gran desafío, y lo necesitamos mucho. Sí. Cristian, gracias por este tiempo con nosotros, gracias por invitarnos a reflexionar desde otro lugar esta semana de mayo de 1810. Muchas cosas hemos aprendido, te agradecemos, seguramente te vamos a volver a invitar, así que gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Estuvo participando con nosotros de Con un Oído en la Escuela el profesor Cristian Neris. Me hace seña, César, si podemos hacer una cortinita musical para venir ya para el cierre, ¿puede ser? Perfecto. Adentro del plan del 25 viene asomando y su luz en el plata va reflejando, y su luz en el plata va reflejando. Zapateo. Viva la patria, se oye el clamoreo. Otro zapateo. Entra en la sangre cierto hormigueo. Y va la segunda. Adentro. Al blanco y al celeste de tu bandera. Contemplo victorioso la cordillera, contemplo victorioso la cordillera. Zapateo. Viva la patria, se oye el clamoreo. Otro zapateo. 10 de la mañana, 55 minutos, se nos fue totalmente el programa de hoy, esperamos que lo hayan disfrutado, le mandamos un cariño grande a Zoraida, a Luciano y a toda la familia que nos dicen que estaban ahí atentos escuchando el programa de hoy. Juanpi dice contento con el saludo. Bueno, Juanpi, algo queríamos participar cerca tuyo para celebrar un año más de vida. Bueno, nosotros nos estamos despidiendo. Algunas cositas más para compartir con ustedes. Recordarles que este año 2022 tenemos una nueva invitación a participar de la Asamblea Diocesana bajo el lema Iglesia Diocesana camina junto a los jóvenes. Durante todo el mes de mayo estamos viviendo esta previa, organizándola, preparándola, haciendo llegar las invitaciones a las parroquias, a los movimientos, a las instituciones educativas, a todos aquellos que conformamos esta porción del pueblo de Dios que es la Iglesia Diocesana. Ustedes saben que de esa asamblea participan representantes tanto de las parroquias como de los movimientos, de las instituciones educativas, quienes nos vamos a reunir el lunes 20 de junio del 2022 en el Instituto Montoya.
¿Cuál es la misión que nos convoca este año? Reconocer como Iglesia Diocesana las formas en que Cristo nos habla por medio de los jóvenes, para especificar líneas de acción pastorales que permitan escucharlos, integrarlos y acompañarlos. Por eso vamos a reflexionar sobre una pregunta inicial, la más grande y que abarca todo: ¿cómo anunciamos a Cristo vivo a los jóvenes y con los jóvenes? Seguramente en cada una de sus comunidades educativas va a estar llegando, o ya llegaron en realidad en esta semana pasada, las invitaciones para participar. Se enviarán referentes a participar de esa asamblea, pero atención, que más allá de estos asambleístas que participan como referentes, la idea es que finalizada la asamblea, habiendo trabajado el eje central para reflexionar cómo anunciamos a Cristo vivo a los jóvenes y con los jóvenes, lo que pueda arrojarse como conclusiones, podamos volver después a cada una de nuestras comunidades para poder profundizarlos, para poder concretizar esas acciones y para que realmente como Iglesia Diocesana podamos seguir caminando junto a los jóvenes. Quienes quieran participar de Con un Oído en la Escuela, recuerden que esperamos que nos escriban, que se comuniquen. Pueden hacerlo a la Secretaría de Educación al 44 34 909 o mandarnos un correo electrónico también a secretariaeducacion.obposadas@gmail.com. Nos pueden escribir al Facebook también de la Secretaría Episcopal para la Educación Católica, y nos cuentan, ¿hay algo que quieren compartir de su institución educativa o quieren compartir algún tema especial que lo podamos ir trabajando y aprendiendo juntos en Con un Oído en la Escuela? Nos va a encantar darles respuesta a eso. Nosotros nos despedimos del programa de hoy. Le agradecemos a César Duarte haber estado con nosotros. Nos reencontramos, Dios mediante, el sábado que viene. Que tengan un excelente fin de semana y un bendecido inicio de semana también. Hasta aquí compartimos Con un Oído en la Escuela, segunda temporada. Idea y realización, Junta de Educación Católica y Secretaría Episcopal para la Educación Católica de la Diócesis de Posadas. Puesta en el aire, Radio Tupambaé. Nos reencontraremos el próximo sábado con un oído en la escuela. Es la hora 10:59. La temperatura 15 grados. La humedad 72%. En el aire, Radio Tupambaé. LRH 202, 1150 kHz, AM. LRH 312, 105.9 MHz, FM. Con estudios centrales en calle Sarmiento 1847, séptimo piso, Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, República Argentina. La radio más creíble.